El olor a diésel quemado y a café recalentado era el perfume de mi vida. Me llamo Arturo Garza, y a mis 62 años, el asfalto es el único confesor que me queda. Manejo un Kenworth 1900 del 98, el Valiente, y esta noche, el Valiente y yo éramos una sola bestia de metal y cansancio, rugiendo contra la oscuridad en la autopista México-Puebla. No era una corrida cualquiera, no llevaba cemento ni abarrotes. Llevaba la esperanza empaquetada en cajas con sellos de frágil y material médico quirúrgico, destinada al puerto de Veracruz. Y esa esperanza tenía un precio que se medía en los 6 ceros que costaba el tratamiento de Isabel, mi mujer, en esa clínica especializada en Houston, Texas. El doctor había sido claro, con esa frialdad pulcra de los hombres que anuncian sentencias de vida o muerte entre citas. Es la mejor opción, don Arturo, pero el depósito debe estar cubierto antes del viernes, o perdemos la ventana de la cirugía. Hoy era miércoles, o mejor dicho, ya eran las primeras horas del jueves. La presión me aplastaba el pecho más que la altitud de la Sierra Nevada. Isabel, mi Isabel, la que me había esperado 40 años en casa, la que había criado a nuestro hijo, Mateo, mientras yo cruzaba el país. Ahora la vida me pedía que cruzara una noche para salvarla, y yo no pensaba fallar. La mente, me repetía a mí mismo, es un campo de batalla. Un viejo libro que leí hace años, uno de esos de superación personal que Mateo solía despreciar, decía que el deseo definido es el punto de partida de todo logro. Mi deseo era definido: la salud de Isabel. El plan era simple: entregar en Veracruz al amanecer, cobrar el bono de urgencia y transferir cada centavo a esa cuenta en Houston. Simple en el papel, pero la noche es larga y está llena de fantasmas. No solo los del camino, sino los de la propia cabeza. El miedo, la duda, el recuerdo de las palabras de mi hijo. Mateo, mi hijo, un hombre de 35 años, que creía que el mundo se manejaba desde una laptop y que mi camión era una chatarra humeante. Papá ya vende eso, me había dicho apenas ayer en una de nuestras tensas llamadas. Estás arriesgando demasiado. Esa carga vale millones. Si algo pasa, ¿qué? ¿De dónde sacamos la lana? Yo estoy tratando de cerrar una inversión importante, un desarrollo en Polanco, y no puedo distraerme con deudas. Su voz, siempre tan segura, tan moderna. Para él, mi vida era un anacronismo. Para mí, la suya era un castillo de naipes. Hablaba de inversiones, de apalancamiento, de un mundo que yo no entendía, uno donde el honor valía menos que el interés compuesto. Este camión, el Valiente, le respondí con la garganta apretada, nos dio de comer, te dio tu universidad, y va a pagar el hospital de tu madre. Colgué antes de que la rabia me hiciera decir algo de lo que me arrepintiera, pero sus palabras se quedaron conmigo, como piedras en el zapato. Estás arriesgando demasiado. Quizá tenía razón, pero un hombre tiene que aferrarse a lo que sabe hacer, y yo sé manejar, sé cumplir mi palabra. Es el único capital que nunca se devalúa. El motor del Valiente era un mantra constante, un puedes hacerlo, que me arrullaba. Pero el cansancio empezaba a ganarme. Los ojos me ardían. Necesitaba cafeína de la buena, de la que quema. Vi las luces de un parador adelante, uno de esos lugares viejos que han sobrevivido a las cadenas de tiendas de conveniencia. El crucero. Estacioné la mole de metal entre otros 2 gigantes dormidos. Eran casi las 2 de la mañana. El restaurante del parador olía a chorizo con huevo y a ese jabón de pino que usan para trapear los pisos. Un par de traileros comían en silencio en una esquina, y la cocinera, una señora robusta con cara de pocas pulgas, me sirvió un café negro, espeso como el petróleo. Con 2 de azúcar, jefe, le dije. Me senté en una cabina de vinilo rojo, agrietado por los años, y entonces lo vi. En la cabina de enfrente un hombre me miraba. Era flaco, de unos 50 años, pero parecía cargar con 100. Llevaba una guayabera blanca, impecable pero anticuada, y una gorra de plato, de esas que usaban los ruleteros, los taxistas de la Ciudad de México en los años 70. Su taxi, un viejo bocho verde y blanco, estaba estacionado afuera, lejos de los camiones, casi escondido. Me saludó con un movimiento de cabeza. Le devolví el gesto.
El silencio en el lugar era denso, solo roto por el siseo de la plancha. «Noche pesada, ¿verdad?», dijo él, con una voz que sonaba como grava fina. «Todas lo son, compañero», respondí, sorbiendo el café hirviendo. «Pero unas más que otras». Él asintió, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la autopista. «Usted va para Puebla, ¿cierto?». Se le nota en la prisa. No le pregunté cómo lo sabía. Hay cosas que la gente de la carretera simplemente sabe. «Tengo que llegar a Veracruz al alba», me limité a decir. El hombre tamborileó los dedos sobre la mesa de formica. «Tenga cuidado entonces, especialmente al pasar el kilómetro 114. Me reí un poco, aunque el sonido salió hueco. «¿El 114? ¿Qué tiene? ¿Mucho bache o qué?». El taxista negó lentamente, sin quitar la vista de la ventana. «Peor. Le dicen el kilómetro maldito. No es cosa de juego, jefe. Yo he escuchado 1000 historias en la carretera. La curva del diablo, la niña del acotamiento, el tráilero fantasma. Son cuentos para mantener despiertos a los novatos, pero la seriedad de este hombre me heló un poco. Se acomodó en su asiento y me miró fijamente. Sus ojos eran lo más triste que había visto en mi vida. «Le cuento rápido», dijo, «para que no lo agarre desprevenido. Hace muchos años, dicen que por ahí de los 80, una pareja de recién casados venía de su fiesta. Él se llamaba Javier, ella Elena. Venían de una boda de esas elegantes en la ciudad. Él manejaba un coche bonito, un Impala. Dicen que llovía a cántaros esa noche. Una tormenta como pocas. Hizo una pausa, como reviviendo la lluvia. Nadie sabe qué pasó exactamente. Si fue el alcohol de la fiesta, la velocidad o simplemente la mala suerte. Pero el coche perdió el control justo en el 114. Se salió del camino y dio volteretas hasta un barranco que hay ahí, uno que no se ve en la oscuridad. Se me erizó la piel. Conocía ese tramo. Dicen que él, Javier, no murió luego. Logró salir del coche destrozado. Estaba malherido, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Empezó a buscar a Elena. El vestido de ella era blanco, fácil de ver, pensó él, pero no la encontró. El coche estaba vacío. La buscó gritando su nombre, arrastrándose entre los matorrales bajo la lluvia. «Elena, ¿dónde estás, mi amor?». La voz del taxista se quebró un poco. La policía llegó horas después. Encontraron a Javier muerto a unos 100 metros del coche. Murió de frío y por las heridas. Pero a Elena nunca la encontraron. «¿Cómo que nunca la encontraron?», pregunté. «Mi café olvidado. Se la tragó la noche», susurró el hombre. «Unos dicen que con el impacto salió volando y cayó al fondo del barranco, donde la corriente del río se la llevó. Otros cuentan que nunca estuvo en el coche». «¿Qué quiere decir?». «Dicen que en la fiesta ella se arrepintió, que tuvo una pelea con Javier, que un invitado, un antiguo amor, se la llevó de la fiesta antes de que Javier arrancara el coche, y que Javier, borracho y con el corazón roto, se estrelló solo. Por eso la buscaba, no porque estuviera perdida en el accidente, sino porque estaba perdida para él». El taxista suspiró. «El caso es que Javier nunca lo supo, murió buscándola, y dicen que sigue ahí, que los traileros, los que pasan de noche, a veces lo ven, un hombre con traje de novio, o a veces con un uniforme de taxista pidiendo aventón, buscando a su Elena. Y si te detienes, bueno, mejor no se detenga, jefe. Pase el 114 sin mirar a los lados, y ni se le ocurra parar si ve algo». Me quedé callado. La historia era buena, de esas que te calan, pero yo tenía problemas reales. Tenía una esposa enferma y una entrega urgente. «Gracias por el consejo, compañero», dije, levantándome y dejando unos billetes en la mesa. «Pero los vivos asustan más que los muertos». El taxista sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Eso dicen. Pero un corazón roto es más terco que la muerte. Vaya con Dios, Arturo». Me congelé. Yo no le había dicho mi nombre. Cuando me di la vuelta para preguntarle, la cabina estaba vacía. Miré hacia el estacionamiento. El bocho verde y blanco ya no estaba. La cocinera me miraba desde la barra. «¿Buscaba al señor?», preguntó. «Sí, al del taxi. Se fue rápido». La señora frunció el ceño. «¿Cuál señor?». «Lleva usted media hora sentado ahí solo, jefe. Es el único cliente que he tenido desde la 1. Salí del parador, sintiendo un escalofrío que no era por el frío de la madrugada. El valiente me esperaba.
su motor ronroneando en ralentí. «Estás cansado, Arturo», me dije en voz alta. «Estás viendo cosas, el estrés de Isabel, la pelea con Mateo. Eso es todo». Me subí a la cabina. El olor familiar del cuero gastado y el café derramado me reconfortó. Me persigné, como siempre antes de arrancar un viaje largo, y metí primera. La mole de acero se incorporó a la autopista. La noche era total. La luna era una astilla pálida escondida tras las nubes. Avancé, kilómetro tras kilómetro. Mis pensamientos volvieron a Isabel. Recordé cuando la conocí, en un baile en el pueblo. Yo era un muchacho flaco, recién aprendiendo a manejar el camión de mi padre. Ella era la más bonita, con un vestido amarillo que parecía robarle luz a los focos. Bailamos toda la noche. «Vas a ser trailero, ¿verdad?», me dijo, no como pregunta, sino como afirmación. «Dicen que se van y nunca vuelven». Yo le tomé la mano. «Yo sí voy a volver. Siempre voy a volver contigo». Y lo había cumplido. 40 años de idas y vueltas. Y ahora, ella se me estaba yendo a mí, y yo estaba en una carrera contra el tiempo para traerla de vuelta. La culpa me picó. ¿Había trabajado demasiado? ¿Había perdido momentos? Mateo diría que sí. Mi hijo me veía como un fantasma que aparecía cada 2 semanas con regalos y olor a carretera. Quizá por eso él era tan diferente. Mateo buscaba raíces. Buscaba la estabilidad que yo nunca tuve. Su mundo de inversiones, de oficinas en edificios de cristal, era su forma de construir un hogar sólido. Quizás yo era el equivocado. Quizás debí vender el valiente hace años. Mateo y su esposa, Sofía, vivían en un departamento lujoso. Recuerdo haber ido a cenar una vez. Todo era blanco y minimalista. Sofía, una buena muchacha pero siempre preocupada por las apariencias, no paraba de hablar de sus planes. «Ay, suegro, es que Mateo y yo estamos ahorrando. Queremos mudarnos a Los Ángeles. Allá están las oportunidades. ¿Vio mi bolsa nueva? Es una Gucci. Me la merecía, ¿no? Después de todo el estrés que Mateo tiene con sus negocios». Yo solo asentí. ¿Qué sabía yo de bolsas Gucci? Mi mundo eran las llantas recauchutadas y los filtros de aceite. Me sentía como un dinosaurio en su sala de estar. «Papá», me dijo Mateo esa noche en privado, «entiende, el mundo cambió. El esfuerzo físico ya no paga. Lo que paga es el capital intelectual. Tus tiempos ya pasaron». ¿Mis tiempos ya pasaron? Mi tiempo estaba pagando la hipoteca de su departamento de lujo. Mi tiempo estaba pagando la posible salvación de su madre. Pero no se lo dije. El orgullo, ese viejo compañero de viaje, me lo impidió. El camión devoraba el asfalto. El letrero verde brillante me sacó de mis recuerdos. Puebla 10 kilómetros. El corazón me dio un vuelco. Estaba cerca del 114. Miré el reloj en el tablero. 2:58 a.m. Traté de concentrarme. Piense y hágase rico. Recordé el título de aquel libro. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Tenía que tener fe. Fe en mí. Fe en el valiente. Fe en que llegaría a Veracruz. Pero la historia del taxista se había metido bajo mi piel. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y por qué la cocinera dijo que estaba solo? Basta, Arturo. Enfócate en el camino. Encendí la radio para ahuyentar los pensamientos. Una estación de rancheras viejas llenó la cabina. La voz de Javier Solís. Eso era mejor. Me relajé un poco. Pasé el letrero del KM 110. El tramo se volvía más sinuoso, con una pendiente descendente. Conocía cada curva. KM 112. La canción en la radio se cortó abruptamente. Un siseo de estática pura la reemplazó. Fruncí el ceño. Mala recepción, normal en esta zona. Intenté cambiar la estación. Nada. Solo estática. KM 113. De repente, una neblina espesa, casi sobrenatural, subió del barranco a mi derecha. No era niebla común. Era densa, blanca como el algodón, y se tragó la carretera en segundos. Encendí las luces altas, y las de penetración. Apenas lograban cortar unos metros de la pared blanca. Tuve que bajar la velocidad a casi 20 kilómetros por hora. El valiente protestó con un chirrido. La temperatura del motor, que siempre estaba estable, empezó a bajar. Bajar, no subir. Eso era imposible. El indicador cayó a la zona azul, como si el motor estuviera helado. Y el frío. Un frío antinatural invadió la cabina.
Podía ver mi propio aliento. «¿Pero qué demonios?», susurré. Mis manos callosas y fuertes temblaban sobre el volante. Estaba en el KM 114. Lo supe antes de ver el pequeño poste blanco, casi invisible en la niebla. El camión empezó a fallar. El motor, que nunca me había fallado, tosía y se jaloneaba. «No me hagas esto, valiente. No ahora. Vamos, mi chulo». Le di unas palmadas al tablero. La estática en la radio se intensificó y entre el ruido blanco, creí escuchar un susurro. Una voz de mujer. «Elena». Se me heló la sangre. «Es el viento», me dije. «Es la sugestión. La historia del viejo loco». Pero el frío era real. El motor estaba fallando. Y yo estaba ciego en medio de la nada. Entonces, el camión se detuvo. El motor se apagó por completo. Silencio total. Un silencio tan profundo que dolía. Solo el siseo de la niebla. Quedé varado. En medio del kilómetro maldito. El pánico frío y afilado me subió por la garganta. Si me quedaba aquí, no llegaría a Veracruz. Isabel, el depósito. Traté de encender el motor. Nada. Ni siquiera el clic del arranque. Estaba muerto. Maldita sea. Golpeé el volante. Respiré hondo. Calma, Arturo, piensa. Planifica. ¿Cuál es el problema? Eléctrico. La humedad. Me dije 1000 cosas técnicas. Pero mi corazón latía desbocado. Sabía que esto no era normal. Miré por la ventana. No se veía nada. Absolutamente nada. Solo blanco. Encendí la luz de la cabina. El pequeño foco iluminó mi rostro sudoroso en el espejo retrovisor. Y fue entonces que miré el reloj del tablero. Las manecillas digitales, verdes y brillantes, marcaban las 3:09 am. Y en ese preciso instante, vi su reflejo en el retrovisor. No estaba mirando mi propio rostro. Estaba mirando el reflejo del camarote, la pequeña cama detrás de mi asiento. Sentado en mi litera, mirándome fijamente en el espejo, estaba él, el taxista, el hombre de la guayabera blanca y los ojos tristes. Mi corazón se detuvo. No podía respirar. Él no se movió. Solo me miraba a través del espejo. No había entrado por las puertas. Estaban cerradas. Simplemente estaba ahí. «Bájate», grité, con una voz que no reconocí. Me giré con violencia, listo para sacarlo a golpes de mi camión. El camarote estaba vacío. La luz de la cabina iluminaba la colcha gastada y una foto de Isabel y Mateo de joven. No había nadie. El sudor me corría por la espalda. Estoy enloqueciendo. Es el sueño. Volví la mirada al frente temblando, y mis ojos, inevitablemente, se posaron de nuevo en el retrovisor. Seguía ahí, en el reflejo, mirándome, pero esta vez su rostro no era solo triste, era de una angustia infinita. Y entonces, habló. No oí su voz con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Un susurro mental, claro como el cristal. ¿La has visto? Tragué saliva. No podía moverme. Estaba paralizado por un miedo más antiguo que yo. Se llamaba Elena. Llevaba un vestido blanco. Se nos hizo tarde. «Aquí no hay nadie, amigo», logré decir, mi voz un hilo tembloroso. Estás muerto, Javier». El nombre salió de mis labios sin que yo lo pensara. El reflejo en el espejo pareció sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Me lo dijiste. En el parador». El reflejo de Javier negó con la cabeza. «Yo no he estado en ese parador en 30 años. Yo no manejo un taxi. Yo manejo un Impala. Y lo estrellé. Lo estrellé aquí mismo». El terror dio paso a una extraña, helada claridad. Yo no había hablado con un taxista. Había hablado con el fantasma. «Pues tu historia es cierta», le dije al espejo. «Estás atorado aquí, Javier. Pero ella no está. Tienes que irte». «No puedo». Su voz mental estaba quebrada por el dolor. «No la encuentro». Le di un anillo. Un anillo con un pequeño diamante. Era de mi abuela. Se le cayó en el coche, justo antes de la pelea. Y luego, la lluvia. No la encuentro. «Javier», dije, tratando de sonar firme, como le hablaba a Mateo cuando era niño y tenía pesadillas. «Ella no está aquí. Se fue. Quizás se fue antes del accidente, como dice la leyenda. O quizás se la llevó el río. Pero ya no está. Ya pasaron 30 años, o más. Tienes que dejarla ir». La niebla afuera pareció arremolinarse. El frío en la cabina se volvió insoportable.
¿30 años? Repitió Javier en mi mente. No, fue anoche. Salimos de la fiesta, en la mansión del Pedregal. Brindamos con champaña. Estaba atrapado en un bucle reviviendo su última noche eternamente. Fue hace 30 años, insistí. Ya no eres de este mundo. Y yo tengo que seguir. Mi esposa me necesita. Al mencionar a Isabel, algo cambió. El rostro de Javier en el espejo se suavizó. ¿Tu esposa? ¿La amas? Más que a mi vida. Respondí sin dudar. Entonces no pierdas el tiempo aquí, dijo él. El tiempo es lo único que no vuelve. Yo perdí el mío buscando algo que ya no estaba. Buscando un anillo, cuando lo que perdí fue la vida. De repente una luz cegadora iluminó el espejo. No eran mis luces, era algo que venía de dentro del reflejo. Javier cerró los ojos, como si sintiera un alivio inmenso. Dile, si la ves, dile que la perdono. Por irse, dile que yo también me perdono. Por estrellarme. Y entonces, el reflejo se desvaneció. En el espejo solo quedaba yo, un viejo asustado. En el mismo instante, la radio volvió a sonar. Javier Solís cantaba, Sombras nada más. El motor del Valiente cobró vida por sí solo, rugiendo con fuerza, como si despertara de un mal sueño. Las luces altas cortaron la niebla, que se disipaba con una rapidez imposible, como humo succionado por un ventilador. En menos de un minuto la carretera estaba limpia. El kilo M114 había quedado atrás. No pisé el acelerador. Me quedé ahí un momento, en el acotamiento, temblando. ¿Qué había pasado? ¿Había sido una alucinación por el cansancio? No, el frío había sido real. La falla del motor había sido real. Y la conversación, también, había liberado a un alma. O quizás, él me había liberado a mí. Me di cuenta de que mi miedo por Isabel no era solo por su salud. Era el miedo a perderla, a quedarme solo como Javier, buscando un fantasma por el resto de mis días. Gracias, Javier, susurré al retrovisor. Descansa en paz. Metí primera, y el Valiente, mi fiel compañero, se lanzó a la noche, más fuerte que nunca. El resto del camino a Veracruz fue tranquilo. La autopista de Puebla a Orizaba, con sus cumbres y su niebla habitual, me pareció un paseo por el parque después de lo del 114. Mientras descendía las cumbres de Maltrata, mi teléfono sonó. Era Mateo. Mi primer instinto fue la ira. Eran las 5 de la mañana. Seguro quería saber si ya había llegado no por mí, sino por la carga. Contesté de mala gana. Bueno, papá. La voz de mi hijo no era la del empresario arrogante de siempre. Estaba rota. Estaba llorando. ¿Mateo? ¿Qué pasa? ¿Es tu madre? ¿Le pasó algo a Isabel? No, mamá está igual. Sollozó. Soy yo, papá. Yo lo perdí todo. Se me heló el estómago. ¿De qué hablas, mijo? La inversión, el desarrollo ese en Polanco, era un fraude, papá. El socio principal desapareció. Se llevó todo. El dinero mío, el de los otros inversionistas, todo. Fui un imbécil. Hipotequé el departamento. Usé la línea de crédito. Papá, mi cuenta bancaria está bloqueada. La tarjeta Black que tenía rebotó esta mañana. Lo perdí todo. Todo. Escuché el llanto de un hombre que había construido su mundo sobre el hielo delgado de la especulación. El hombre que me había llamado anticuado hacía 2 días, ahora estaba en ruinas. Y lo peor vino después. Papá, yo contaba con ese dinero para ayudar con lo de mamá por si tu carga fallaba. Y ahora no tengo nada. Ni siquiera tengo cómo pagar mi renta el mes que viene. Sofía, creo que Sofía me va a dejar. Dijo que ella no se casó con un fracasado. Mi primer pensamiento fue, te lo dije. El orgullo herido quería gritarle, pero escuché el eco de la voz de Javier en mi cabeza. Yo perdí el mío buscando algo que ya no estaba. El dinero de Mateo, su vida de lujos, su esposa Gucci, todo eso era el anillo perdido de Mateo, y él se estaba quedando atorado. Respiré hondo. El aire salado del mar que se acercaba llenó mis pulmones. Mateo, dije, con la voz más calmada que pude encontrar. Escúchame bien. El dinero es papel, va y viene, se quema y se vuelve a imprimir. Lo que perdiste fue lana, no la vida. Y no la dignidad, a menos que tú la entregues. ¿Pero qué voy a hacer, papá? Estoy acabado. No, le dije con firmeza.
No estás acabado, eres un Garza, y los Garza no nos quebramos. Nos doblamos, sí, pero no nos quebramos. Yo estoy llegando a Veracruz. Voy a entregar esta carga. Lo de tu madre está cubierto, ¿me oyes? Eso no es tu problema ahora. Tu problema eres tú. ¿Y eso tiene solución? Hubo un silencio al otro lado, solo su respiración agitada. Vas a hacer lo siguiente. Vas a bañarte, te vas a poner los pantalones, y vas a esperar mi llamada. Cuando yo regrese a México, tú y yo nos vamos a sentar y vamos a hacer un plan. Un plan de verdad. No un sueño guajiro de hacerte rico en un día. Un plan de trabajo. Papá, yo no sé ni cómo manejar un camión. No te pedí que manejaras un camión, le dije, sonriendo por primera vez en días. Te pedí que aprendieras a ser un hombre. Y la primera lección es esta. El carácter no se mide por cuánto tienes en el banco. Se mide por cómo te levantas cuando te han vaciado la cuenta. Ahora sécate esas lágrimas. Te llamo en unas horas. Colgué y sentí que una carga más pesada que la de mi remolque se me quitaba de encima. Mi hijo me necesitaba. No mi dinero, no mi camión. Me necesitaba a mí, a su padre anticuado. Llegué al puerto de Veracruz con las primeras luces del alba. El sol naranja pintaba el Golfo de México. El calor húmedo me golpeó al bajar del Valiente. Supervisé la descarga del equipo médico. Los capataces del puerto, impresionados por la rapidez, me dieron los papeles de inmediato. Justo a tiempo, don Arturo. Este equipo vuela a primera hora. Firmé la hoja de entrega, mi mano temblorosa, pero no de miedo. Deber cumplido. A las 7 de la mañana, estaba en la oficina de la naviera. El gerente, un hombre joven con un traje impecable, me extendió un cheque, su pago y el bono de urgencia, como se acordó. Hizo un trabajo excepcional. No perdí tiempo. Fui al banco más cercano. Hice la transferencia internacional a la clínica en Houston. Cada centavo. Me quedé con apenas lo suficiente para el diésel de regreso y un café. Salí del banco y me senté en una banca del Zócalo de Veracruz, bajo los portales. El mundo giraba a mi alrededor. Vendedores, turistas, el ruido de la vida. Y yo, Arturo Garza, un simple trailero, acababa de mover el cielo y la tierra, o al menos, había movido una carga de equipo médico a través de 1 kilómetro maldito. Saqué mi teléfono y marqué el número de la clínica. Habla Arturo Garza. Solo quiero confirmar que recibieron la transferencia para el tratamiento de Isabel Garza. La enfermera al otro lado fue amable. Sí, señor Garza. El pago se recibió completo. La cirugía de la señora Garza está programada para mañana a las 8 a.m. Todo va a estar bien. Colgué y me permití llorar. Lloré por Isabel, por el miedo, por Mateo, e incluso por Javier y Elena. Lloré por la pura y bendita sensación del deber cumplido. Me quedé ahí sentado un largo rato, viendo a la gente pasar. Pensé en el lujo. Para Mateo, el lujo era un desarrollo en Polanco o un coche alemán. Para Sofía, una bolsa de marca. Para mí, en ese momento, el lujo era esa llamada. El lujo era saber que había hecho lo correcto. El lujo era la paz mental. Compré un café lechero y una bomba de vainilla. Me sentía ligero. El Valiente me esperaba. Era hora de volver a casa. Pero el viaje de regreso sería diferente. Llamé a Mateo. Ya está hecho, hijo. Lo de tu madre está arreglado. ¿Papá? Su voz era pequeña. Estoy en la central de autobuses de Puebla, voy para la casa. No, le dije. Espérame ahí. Voy a pasar por ti. ¿Qué? ¿En el camión? Papá, eso no es. Es exactamente lo que es. Espérame en el parador El Crucero. Tengo algo que enseñarte. Hubo una pausa. Está bien, papá. Aquí te espero. El viaje de regreso fue bajo un sol brillante. El asfalto que había sido tan amenazante de noche, ahora era solo una cinta gris que me llevaba a casa. Pasé el KM 114. A la luz del día, era un tramo de carretera como cualquier otro. El barranco estaba ahí, cubierto de maleza verde. No había rastro de niebla, ni de frío. Solo un pequeño altar improvisado a la orilla, una cruz de madera con flores de plástico marchitas. Detuve el Valiente por un segundo. No recé, solo asentí. Gracias, compañero. Y seguí mi camino. Llegué al parador, El Crucero, al atardecer. El bocho verde no estaba, por supuesto, pero Mateo sí.
Estaba sentado en la misma cabina donde yo había conocido a Javier. Se veía pálido, más delgado. Su traje caro estaba arrugado. Se levantó cuando entré. No nos abrazamos, solo nos miramos. «Suba», le dije. Subió al valiente en silencio. Era la primera vez que se subía a la cabina en quizás 15 años. Miró todo, los indicadores, mi cama, la foto de él y su madre. «Es grande», dijo. «Es mi casa», respondí. Arranqué y nos incorporamos a la carretera. «Papá, yo…», empezó a decir. «No hables todavía», lo interrumpí. «Mira», le señalé el atardecer frente a nosotros. El cielo sobre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl era una pintura de naranjas y morados. «Esto, Mateo», le dije, «es real. No es un número en una pantalla. Es el mundo que tu madre y yo te dimos». Condujimos en silencio por un rato. «El plan», dijo él finalmente. «¿Cuál es el plan?» «El plan», dije, «es que mañana vas a ir al banco. Vas a hablar con los acreedores. Vas a dar la cara. Vas a decirles que perdiste, pero que vas a pagar, aunque te tome 20 años. Mateo palideció. «Papá, es imposible. Me van a meter a la cárcel». «No si das la cara. La gente respeta a quien asume su responsabilidad. Venderás tu departamento, venderás tu coche. Vendrás a vivir con nosotros en tu viejo cuarto mientras tu madre se recupera. ¿Y Sofía? Sofía tomará su propia decisión. Si te quiere a ti, o si quería tu tarjeta Black». Mateo se quedó callado, mirando la carretera. Vi una lágrima rodar por su mejilla. No era el llanto de autocompasión de la mañana. Era diferente. Era el llanto de quien se está rompiendo para volverse a armar. «Y después», continué, «vas a aprender un oficio. Uno de verdad. No me importa si es plomería, contabilidad o…». Me miró. «¿O qué? ¿O manejar este camión? Mi vista ya no es la de antes. Mis manos se acalambran. Necesitaré un socio. Pero te advierto, la paga es mala. Las noches son largas y no hay bolsas Gucci». Mateo me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que yo había criado. Sonrió. Una sonrisa temblorosa, pero real. «Creo que me gustaría aprender la ruta», asentí. «Bien. La primera lección es el café. Tiene que estar negro y amargo, como la vida a veces». Llegamos a casa, a nuestra pequeña casa en Iztapalapa, esa que Mateo siempre había despreciado por estar lejos de todo. Pero esa noche era un palacio, era el hogar. La recuperación de Isabel fue lenta, pero firme. La cirugía en Houston fue un éxito. Cuando regresó, un mes después, Mateo y yo la recogimos en el aeropuerto. No en su BMW, que ya había vendido, sino en El Valiente. Mateo había vendido todo. Estaba pagando sus deudas poco a poco. Sofía se había ido. Dijo que necesitaba tiempo, nos contó Mateo, pero sabíamos que no volvería. Isabel, más delgada pero con el mismo brillo en los ojos, miró a Mateo, que ahora vestía mezclilla y botas de trabajo, y luego a mí. «Así que ahora son dos», dijo con una sonrisa. «El Valiente y sus dos Arturos». La vida encontró un nuevo ritmo. Mateo aprendió rápido. Tenía mi sangre. Aprendió el motor, las rutas, los códigos no escritos de la carretera. Descubrió que tenía un talento para la logística, para optimizar las rutas de una forma que yo nunca supe. En un año, no solo éramos socios, sino que habíamos conseguido 2 contratos nuevos. Mateo, con su capital intelectual, como él decía, pero aplicado al trabajo duro, era una fuerza a tener en cuenta. Ya no hablábamos de inversiones en Polanco, hablábamos de comprar un segundo camión. Una noche, íbamos de regreso de Monterrey. Mateo manejaba. Yo iba en el asiento del copiloto casi dormido. Pasamos por una zona de niebla. «Oye, papá», dijo Mateo en voz baja, «¿tú crees en fantasmas?» Abrí los ojos. Lo miré. Estaba concentrado en el camino, pero su pregunta era seria. «¿Por qué?» «No sé. A veces en la noche, siento que la carretera habla, cuenta historias». Sonreí. «La carretera siempre habla, mijo. El truco es saber escuchar». No le conté lo de Javier. No le conté lo del kilómetro 114. Esa era mi historia. Era el secreto que el asfalto y yo compartíamos. Pero supe, en ese momento, que mi hijo finalmente estaba en casa, que había encontrado su camino,
No en los edificios de cristal, sino aquí, en la cabina de un camión, bajo las estrellas. Mi deseo definido se había cumplido. Isabel estaba sana, mi hijo había vuelto, y el valiente seguía rugiendo. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha, la mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras, a veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañar a Arturo en este viaje. Si esta historia y esta reflexión te tocaron el corazón, por favor déjame un comentario. Tu opinión es el combustible de este canal. Sígueme para no perderte la próxima historia. Me ayuda muchísimo saber que te gusta. ¿Qué tipo de historias o asuntos te gustaría que trajéramos al canal? Déjame tus ideas en los comentarios. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando?
Me da mucha alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como forma de agradecer tu apoyo y ayudarte a encontrar un momento de paz, he dejado unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Es un pequeño regalo de mi parte para ayudar al canal y consentirte un poco. Que Dios te proteja a ti y a tu familia. Nos vemos en la próxima ruta.